desconectado, no sé. Mis neuronas desde ya, siempre, desde siempre. Bueno, ahora, ¿se acuerdan que repasamos un poco? Que habíamos dicho que el sistema digestivo tenía dos partes, ¿sí? Una zona continua de órganos tubulares que estaban continuos entre sí, ¿sí? Y anexos, ¿sí? U otros órganos que iban a colaborar con ese tubo digestivo. De hecho, generalmente le decimos tubo o tracto digestivo, ¿no? Y ahí nos nombraban los dientes, las glándulas salivales que las habíamos tratado en la cavidad oral, ¿sí? Por más que no formaran parte del tubo, y nos quedaba por estudiar hígado y páncreas, ¿sí? Que son dos glándulas anexas con infinitas actividades o funciones súper importantes a nivel digestivo y a nivel metabólico en general. ¿Sí? Si pensamos un poco o recordamos un poco, sabemos que el páncreas, por ejemplo, es el que fabrica la insulina. Y la insulina, si bien actúa a nivel macro, dirige todo nuestro metabolismo a nivel hormonal o endocrino. ¿Sí? Entonces, va más allá de las enzimas digestivas que pueda armar. Nosotros nos vamos a dedicar a eso y después la última unidad que vemos endocrino, ahí vamos a volver sobre esas funciones específicas del páncreas, por ejemplo. Por el hígado pasa todo pasa por ahí, ¿no? Después sobre todo cuando tengan Bioqui, en el segundo cuatrimestre, dice, ¿dónde ocurre tal cosa? En el hígado. Digan hígado y hay un 90% de probabilidades que no se equivoquen, ¿sí? Por el hígado, no sé, con ejemplos comunes, por el hígado pasa la desintoxicación del alcohol, por ejemplo, ¿no? Esa pataleta al hígado o esa resaca tiene que ver con que la enzima que procesa el alcohol está en el hígado, ¿sí? El alcohol deshidrogenasa, ¿sí? La bilis, o sea, hay la absorción y el proceso de los medicamentos, o sea, es súper importante, ¿sí? Su función más allá de lo digestivo. Nosotros nos vamos a centrar en lo digestivo, pero lo vamos a nombrar un montón de veces a ambas glándulas. Son glándulas, ¿sí? Con respecto a su tejido conformacional, ¿sí? No tienen la conformación del tubo digestivo de las 4 capas, sino que tienen una conformación tisular o histológica diferente, porque entran dentro de la categoría glándulas. ¿Alguien se acuerda de dónde deriva el tejido glandular? Primeras clases estamos. ¿Me repite la pregunta? ¿De dónde deriva el tejido glandular o las glándulas? ¿Sí? ¿Qué tipo de tejido es? ¿O a partir de qué se forma? ¿O forma parte de qué tejido más macro? Del tejido epitelial. No sé. Perfecto, bien, Karina. Tejido epitelial, o sea, como una variante del tejido epitelial, es el tejido glandular. ¿Sí? Entonces acá no vamos a esperar que si son glándulas tengan la conformación del resto de las 4 capas del tubo digestivo que estuvimos haciendo tanto énfasis en la clase pasada. ¿Sí? Queríamos distinguir eso. Bueno, iniciamos por el páncreas. ¿Sí? El páncreas es una glándula mixta exocrina y endocrina. A ver, por ahora nosotros no vimos estas definiciones, ¿sí? Entonces apenas lo vimos por arriba. Pero sí podemos entender la palabra. Si es exo, ¿qué significa? Que vuelca hacia afuera. ¿Sí? Y si es endocrina, vuelca hacia adentro. ¿Sí? Exo significa que, por ejemplo, sus secreciones van a ir a otro órgano, por ejemplo, el duodeno. Estamos en el sistema digestivo, en el intestino delgado. Y endocrina es cuando sus
secreciones vuelcan a la sangre y van a otro lado. Y ahí podríamos hablar de la insulina, del glucagón, de la parte hormonal, básicamente. ¿Sí? Esto lo vamos a retomar al final de todo cuando veamos endocrino u hormonal. Pero como para contextualizarlo, ¿sí? Lo vemos. Es un órgano retroperitoneal, o sea, el otro día, si bien peritoneo está como ahora al final, el otro día lo habíamos hablado, ¿no? ¿Se acuerdan que en la parte torácica era retroperitoneal, o sea, por atrás no formaba parte de esa bolsa, ¿no? Intraperitoneal o peritoneal era adentro de la bolsa que rodeaba los órganos, ¿no? Como por ejemplo, no sé, el intestino o el útero. Acá esto es retroperitoneal, porque fíjense que dice ubicado en la parte posterior del estómago, ¿no? Si vemos el primer gráfico, pero, bueno, evidentemente hoy hace lo que quiere esto. Acá, fíjense que está escondido ahí por atrás del estómago, ¿sí? Y recuerden que el peritoneo avanzaba en toda esta parte, ¿no? En toda la parte abdominal. Este está entre la parte abdominal, torácica, pero por atrás. Entonces queda por atrás de la membrana. ¿Sí? Tiene 3 porciones, la cabeza, que es la que se va a relacionar con el duodeno, o sea, con la primera porción del intestino delgado, un cuerpo, que es toda esta parte más larga, que es posterior al estómago, y una cola en contacto con el vaso. ¿Alguien sabe para qué función cumple el vaso? Vaso con vela. Sí, nos lo dijeron ayer, creo que en fisiología está relacionado al sistema linfático. Ok, muy bien. ¿Sí? Linfático, de inmunidad, de protección. ¿Sí? Es un órgano blando que se rompe fácilmente, ¿sí? En accidentes. A veces hay niños del triciclo y se rompen el vaso. ¿Sí? O en accidentes automovilísticos y todo. Y después hay que tener más cuidado por ahí con las vacunas, ¿no? Con la inmunidad. Pero es un órgano blando, muy vascularizado, ¿no? Que está ahí ubicado ahí en contacto con la cola, ahí como que pega con el vaso. Bueno, función endocrina, acá lo decíamos, regula la glucemia, ¿no? Esto tiene que ver con las hormonas, con lo que va hacia sangre, ¿no? Y se va a dar en los islotes del Langerhans. Ahora vamos a ver un poco la histología, ¿no? Que es una zona de células especializadas que van a dedicarse a la formación de estas hormonas. Y exócrina, que va hacia afuera, como dijimos, en este caso al duodeno, que van a segregar jugo pancreático, jugo en general, ¿no? Y ese jugo pancreático va a estar formado por el bicarbonato y por las enzimas. Fíjense que dice que el bicarbonato neutraliza al quimo. ¿El quimo qué es? Es el bolo alimenticio que viene del estómago. Recordemos que el pH en el estómago, ¿cómo era? Ácido, Ácido. básico, neutro, Ácido. ácido, recontra ácido, ¿no? Un Sí. pH entre 1,5, 2, 3. Entonces, las enzimas digestivas a nivel del intestino del duodeno hacia progresando, recordemos que en ese gráfico general que vimos en la otra clase, todas eran en un pH entre 7 y pico, 8, 8 y pico. Entonces, si viene ese quimo con un pH 3 ácido, estas enzimas no podrían actuar si el medio del duodeno seguiría siendo ácido. Porque también lo van a ver en Bioqui, lo van a ver en Fisio, las enzimas van a actuar a un pH determinado. Si no, no se activan, no funcionan. ¿Sí? Entonces, el bicarbonato, que es básico, ¿qué hace?
va a neutralizar la acidez que viene del bolo alimenticio del estómago, del quimo. Entonces lo va a neutralizar. Neutralizar es alrededor de 7, ¿no? Neutro era 7. De ahí un poquito más, un poquito menos. Entonces, las enzimas pancreáticas van a poder activarse y continuar con la digestión de ese bolo alimenticio que viene del estómago. Recordemos que dijimos que en el estómago se procesaban básicamente las proteínas, pero al duodeno llegan casi intactas los hidratos de carbono, porque recordemos que en las glándulas salivales teníamos amilasa salival, pero como comíamos tan rápido, no le dábamos tiempo a dividir todos esos hidratos de carbono. Entonces, en el duodeno vamos a tener enzimas que actúen sobre los hidratos y enzimas que las grasas. Las grasas vienen intactas desde la boca hasta acá. Intentó dividir por ahora, ¿sí? Entonces, es la primera parte como vimos, del duodeno. Es súper importante poder terminar de dividir para que en el yeyuno se absorba. ¿Se acuerdan que vimos las vellosidades, las microvellosidades, ¿no? Entonces, el páncreas va a colaborar con el bicarbonato y con la digestión química con sus enzimas pancreáticas. Junto todo se llama jugo pancreático, que se vuelca de manera exocrina, vuelca al duodeno. Bueno, el páncreas va a tener conductos, ¿sí? Fíjense que acá está marcado, ¿sí? El conducto principal o de Windsor, fíjense que acá está marcado, acá como que atraviesa todo el páncreas, ¿sí? Que desemboca en la papila duodenal junto con el colédoco. ¿El colédoco qué es? Es este, ¿sí? Que lo que hace es ir hacia la asociación con la vesícula. ¿La vesícula dónde está? Cuelga del hígado, ¿sí? ¿Alguna vez escucharon a alguien que tenga cálculos en la vesícula y que se le van hacia el colédoco y que pueden desembocar en pancreatitis? ¿Alguna vez les pasó a algún familiar o lo escucharon en algún momento? Que tiene cálculos en la vesícula, pero son chiquitos, no pasa nada. Entonces no se operan, ¿sí? Y siguen por ahí con síntomas, pero bueno, no pasa nada. Y a veces esos cálculos pequeñitos pueden migrar y de conducto biliar ir hacia los conductos pancreáticos. Y ahí va a poder ocurrir una pancreatitis, que es un poquito más compleja que una inflamación vesicular, ¿sí? Bueno, esto porque hay comunicación entonces, ¿sí? Entre el páncreas, el conducto biliar que viene va a traer la bilis, ¿sí? Desde el hígado, y fíjense cómo ingresan a el duodeno, ¿no? Porque esto que vemos acá, color rosadito, es el intestino, ¿sí? Entonces va a haber uno principal que va a ser el de Windsor, y otro que es uno accesorio menor, ¿sí? Que puede entrar, fíjense acá, por otro esfínter menor. Como que se asegura el páncreas que por un lado o por el otro sus jugos pancreáticos van a llegar al duodeno, ¿sí? Entonces el principal es el de Windsor y el de Santorini, sí, es más finito, es menor, y también va a entrar por otro esfínter, por otro agujerito, por decirlo básicamente, ¿sí? Hacia el duodeno. ¿Mm? Profe, perdón, Dime. me perdí un minutito. En el conducto de Wilson, entonces desemboca en la papila duodenal, perdón, junto al colédoco. Y el colédoco conecta con la vesícula por el conducto biliar. Sí, exacto. Ah, ok, gracias. Después otro tema muy importante relacionado
con el páncreas es la irrigación, ¿no? Irrigación, siempre que hablamos de irrigación, hablamos de arterias y venas, ¿sí? Ahora después cuando veamos el próximo tema, que veamos cardiovascular, ahí vamos a tratar más específicamente este tema, ¿no? Pero siempre sabemos que los nutrientes y los desechos van a ingresar o salir a partir de la circulación, ¿no? Entonces, a todos los órganos, a todos los tejidos van a estar siempre irrigados o vascularizados, ¿sí? Acá, esta irrigación va a estar asociada al tronco celíaco. Después cuando veamos, repito, la semana que viene, cardiovascular, lo vamos a remarcar. No, pero fíjense que se llama tronco celíaco. Es como un ingreso, grandes arterias y grandes venas que van a pasar por toda esta zona abdominal. Fíjense que se llama celíaco. Celíaco lo asociamos con celiaquía. Celiaquía lo asociamos con intestino, ¿no? Toda esa zona, pensemos que el intestino ocupa casi toda la zona abdominal anterior, ¿no? Entonces, fíjense que este tronco celíaco va a desprender, ¿de dónde? De la aorta. Pensemos que la aorta sale del corazón y va a dar una vuelta y es la que se va a ir achicando o desparramando hacia los grandes órganos. ¿Sí? Acá, esa arteria que va a venir, fíjense de acá, dice aorta abdominal. La aorta cuando da la vueltita, ¿sí? Todos tienen una mínima idea de, cuando lo vimos en esófago la semana pasada, vimos, ¿no? Como que hace el callado, como da la vuelta. Y de ahí va a bajar por el tronco y va a ser aorta torácica, aorta abdominal, ¿sí? A veces hay problemas vasculares que tienen que ver con la aorta abdominal, ¿no? Que tienen que operarse, o sea, problemas circulatorios que no necesariamente son en el corazón, sino que tienen que ver con estos grandes vasos. Piensen que la aorta tiene una dimensión gigante, ¿sí? Es uno de los vasos más, es el vaso más grande de todo el cuerpo, ¿no? Sale del corazón y después va dividiéndose en calibres más chicos. ¿Por qué tan grande? ¿Por qué tiene cuerpo? Porque lleva la sangre con el oxígeno y los nutrientes, ¿no? Nosotros siempre tenemos que asociar que lo que sea rojo es sangre oxigenada y lo que sea azul es sangre carboxigenada. La sangre carboxigenada es la que lleva los desechos, ¿sí? Entonces, fíjense acá, de esa aorta que sale del corazón, pasa por la parte torácica, después se continúa con la aorta abdominal. De la aorta abdominal sale el tronco celíaco. Celíaco, dijimos, viene del intestino, ¿no? De la zona abdominal. Entonces, fíjense que acá va a seguir achicándose en arteria esplénica. Eso, otra palabra. Esplénico significa páncreas. Si todo lo que se refiera o que sea parecido a esplénico se relaciona con el páncreas. Fíjense que esta va a irrigar el cuerpo y la cola del páncreas, ¿no? Fíjense que acá lo pusieron medio transparente en el gráfico como para que se vea, ¿no? Como que la arteria esplénica va ahí por atrás irrigándolo. Y después la arteria gastroduodenal. O sea, fíjense que está acá, gastroduodenal, se separa para la izquierda y va para el duodeno, ¿sí? Gastroduodenal, o sea, va una parte que va para arriba para el estómago, ¿sí? Y otra va hacia el duodeno y otra va hacia la cabeza del páncreas. Antes dije una burrada que me di cuenta, y si algo tengo de honesta es que si me equivoco y me doy cuenta lo digo.
Esplénico viene de vaso, no viene de duodeno, perdón. Así arréglenlo en lo que anotaron. ¿Sí? Porque después se quedan y yo me puedo hacer la boba y decir, bueno, no, se equivocaron ustedes y yo me equivoqué. Sí. Y eso lo iba a decir, profe, porque ayer dijo la profesora Claro, de que había viendo dicho paso. de páncreas, creo. Claro, ustedes corríjanme. O sea, yo les voy a decir la verdad. Yo nunca me equivoco, es para ver si ustedes están atentos. Y estamos en relación con las otras materias. Digo, pavada para esta hora de la mañana con esta lluvia. No, o sea, tiene que ver con eso. Fíjense que la arteria esplénica, si bien va hacia el cuerpo y a la cola, fíjense que ingresa en el vaso. ¿Sí? Entonces tiene que ver con eso. Y después tenemos la arteria mesentérica superior, que la rama inferior también va a irrigar a la cabeza del páncreas. ¿Sí? A ver, acá, porque seguramente lo que están pensando es, me tengo que saber todas las arterias, todo lo que llega, todo, que me lo van a tomar, va a aparecer un dibujo donde van a aparecer todos estos nombres, ¿no? Porque es el pánico que tienen todos cuando vemos temas un poco más complejos de ustedes y de todos los alumnos, no es particular de su curso. No, bueno, acá saber que la irrigación viene por el tronco celíaco, por la arteria mesentérica superior. Si es mesentérico, ¿dónde tengo que pensar? ¿Dónde está el mesenterio superior? ¿Dónde está? ¿En qué tengo que pensar? ¿En qué zona? Claro, la zona abdominal alta, ¿sí? Meso de medio, ¿no? Zona media abdominal superior, alta. También pensemos en la ubicación. Esto nos ayuda un montón para imaginar dónde están ubicados los órganos, ¿no? Entonces, yo primero que tengo que entender el gráfico general, ¿no? Si el páncreas está acá, ¿sí? No va a venir la arteria carótida que está acá arriba a irrigarme el páncreas que está acá atrás o en el medio, ¿no? Está como en el medio, está entre la base del tronco y la parte superior del abdomen. Entonces todo eso también me ayuda a entender en contexto. ¿Sí? Piensen que todo forma parte de un sistema, forma parte de esto, de este sistema digestivo o de cualquier otro sistema. Primero hagan una ubicación macro de dónde les parece que está en el sistema y después, porque si ustedes de golpe ven este gráfico, ¿sí? ¿Qué sé yo? Y capaz que no me acuerdo dónde está el duodeno, el vaso la mayoría no sabe ni que existe, en general, no digo ustedes, ¿no? Entonces, desde lo macro vamos siempre a lo más chico, ¿no? Siempre nosotros trabajamos por sistemas en anatomía. Entonces, siempre la visión general del sistema y si hace falta me voy a fijar al gráfico simple, general, donde está ubicado. Entonces ya en la cabeza voy acomodando después sí que va a pasar. Bueno, y a todo esto, sí, siempre la arteria va acompañado con la vena. ¿Sí? Fíjense que el drenaje venoso acompaña a las arterias. Esta vena porta la vamos a nombrar mucho, ¿sí? En el sistema portal se llama, ahora lo vamos a ver en hígado y lo vamos a ver en cardiovascular. Son como grandes sistemas, ¿sí? Como el tronco celíaco, arterial es importante, el sistema porta, hepático, es importante con la parte de las venas, ¿no? Son como grandes sistemas. ¿Se acuerdan que el otro día hablamos de plexos? El plexo de Meissner, el plexo, ¿no? O sea, plexos son conjuntos de terminaciones nerviosas, sí que van a estar en determinadas zonas. ¿Sí? Bien. En la histología, si podemos ver un poco de los órganos, a ver, esperen que voy a abrir la puerta que tengo un poco calor.
En la histología, fíjense que tenemos del 98 al 99% exocrino. O sea, casi todo fabrica jugos digestivos. ¿Sí? Si podríamos tener un corte de páncreas, esto es un gráfico, ¿no? Que muestra que vamos a tener casi todo, fíjense que es similar a las glándulas salivales. ¿Se acuerdan que las glándulas salivales eran como muchas? ¿Sí? Que se reunían en los conductos que liberaban la saliva hacia la cavidad bucal. Bueno, acá los acinos van a ser, acinos eran las glándulas, las células glandulares, ¿no? Las que fabrican, en este caso, que fabrican el bicarbonato y las enzimas digestivas, ¿sí? Conductos que se relacionan entre sí y que van a ir a reunirse, ¿sí? En estos conductos principales que van a ir a desembocar, en este caso, en el duodeno. ¿Sí? Dijimos que el bicarbonato y las enzimas digestivas que formaban parte del jugo pancreático iban al duodeno. ¿Sí? Entonces, histológicamente, fíjense que casi todo el tejido pancreático está dedicado a esa función exocrina. Y el 1 al 2% va a tener que ver con las hormonas, que también es súper importante, porque sin insulina o sin glucagón no podríamos regular el metabolismo general, ¿sí? Pero con estos que se llaman islotes de Langerhans, que los nombramos hace un rato, fíjense que se van a formar estas islas o islotes, que algunos van a tener células alfa y otros células beta. Los que tienen células beta fabrican y liberan insulina, y los que tienen células alfa fabrican y liberan glucagón, que sería la hormona contraria, ¿no? A la insulina. Esto lo van a ver en fisio, lo van a ver en bioquímica, y lo vamos a ver nosotros al final en endocrino. Por ahora nosotros solo vemos lo general y acá lo estamos asociando a la parte digestiva, ¿no? Pero lo vamos a volver a ver en el endocrino, que nos vamos a dedicar más a esta parte, ¿no? Su función endocrina. Bueno, y con esto tenemos una visión general del páncreas, ¿sí? ¿Qué podemos destacar de esto, del páncreas? Bueno, sus regiones, sus funciones, ¿sí? Y específicamente tener en cuenta que esta parte exocrina del jugo pancreático, ¿por qué está formado? Puede aparecer este gráfico en un examen y este simple sí, ¿sí? Donde ustedes puedan marcar cabeza, cuerpo, conducto pancreático, ¿sí? No capaz que todos, pero puede aparecer sí. Puede aparecer este así como está y supuestamente no. A lo sumo podrá haber alguna pregunta que diga, la irrigación del páncreas está dada por el tronco celíaco y la arteria mesentérica baja o inferior, ¿verdadero o falso? Pero no completar un gráfico de esta manera. ¿Sí? ¿Se entiende lo que priorizamos? Nosotros sí es importante la irrigación, que sepan que el tronco celíaco es el que llega, que deriva de la aorta. Después también, repito, nos vamos a dedicar en cardiovascular también a poner en claro algunas cosas con respecto a esto, pero como para priorizar o prestar atención, ¿sí? Cosas más generales. Bueno, después tenemos el hígado. El hígado es como la estrella con Y, de casi todos los órganos digestivos y de todos los órganos corporales. El hígado es la glándula mixta más grande del cuerpo. El hígado tiene una gran función metabólica, ¿sí? Además de su función digestiva, que por supuesto es importante, que por supuesto la vamos a nombrar, pero el hígado es el gran procesador de todo nuestro metabolismo. Y además piensen que el hígado
puede reconstituirse. ¿Vieron cuando hacen un trasplante de hígado? ¿Sí? Del donante. El donante es el hermano que es compatible, le da un pedazo de hígado. ¿Sí? La persona tuvo, no sé, hepatitis C por virus, entonces el hígado se vio afectado y tiene que ir a trasplante. Una persona tiene cirrosis hepática descompensada, fibrosada, tiene que hacer trasplante. A veces con una porción solamente del hígado que se pueda trasplantar, el hígado se vuelve a armar, ¿sí? El que acepta y al que dona. ¿Sí? Encima tiene la capacidad de reconstitución. Así que es el único órgano de todo el cuerpo que se puede reconstituir. ¿Sí? O sea, es como, ¿vieron como la glucosa es la estrella del metabolismo en la función energética? Bueno, el hígado es la estrella del metabolismo para hacer todo, o casi todo. Es muy, muy importante. También se afecta mucho, ¿no? Por todo lo que hace. Hace un rato hablábamos del alcohol, hablamos de los medicamentos, hablamos de las drogas, hablamos de las grasas, hablamos de los alimentos, hablamos, no como que se banca tantas cosas que también se afecta muy fácilmente, ¿no? También pensemos que, seguramente lo dijimos en algún otro momento, o lo van a ver en Bioki, ¿no? Donde los hidratos de carbono, ya llegaron a hidratos, ya vieron glucógeno, por ejemplo, ¿sí? El glucógeno, ¿dónde es su principal zona de almacenamiento? En En el el hígado. hígado. En el hígado. Encima el hígado dona una partecita para guardar aproximadamente 500 gramos de glucógeno, que es nuestra única y principal fuente de reserva de hidrato de carbono, ¿no? Y un poquitito en los músculos, pero el músculo lo usa para sí mismo, después no lo dona. En cambio, ¿sí? El hígado, además de todo lo que hace, le guarda un lugarcito para guardar glucógeno, que después se puede romper y usarse para obtener energía por otros órganos. Bueno, glándula mixta más grande del cuerpo, hipocondrio derecho, ¿sí? Pensemos otra vez en el gráfico general. Fíjense, acá, ¿no? Está ahí, por encima del estómago, tocando apenas el estómago y al otro lado del páncreas, ¿sí? Cuando nos duele la zona derecha, sobre todo las señoras mayores, sobre todo, me duele el hígado, y se toca la parte izquierda. Sí, a veces es el duodeno, no es el hígado. O es el reflejo, sí, puede ser, sí, que se refleja del otro lado por las terminaciones nerviosas. Pesa más o menos 1,5 kilos. saludables y tus clientes Sí. aman tu producto. Estos son datos. A ver, le vamos a decir que el hígado tiene un peso de 1,5 kilos en el examen y que tiene que ser más o menos 2,5 del peso corporal. No, son datos, ¿no? Como para ubicarnos. Está recubierto por la cápsula de Glipson. ¿Alguna vez vieron un hígado en la granja, en la carnicería? ¿Comieron hígado? A veces vieron que el de vaca es muy grande, ¿no? Si seguimos esta proporción, 2,5 del peso corporal y la vaca es gigante, su hígado también es mucho más grande que el nuestro, ¿no? Pero a veces hígado de cordero, hígado de pollo, ¿no? Que son más chiquititos, que se puede ver un poco mejor la estructura. Tiene como una cápsula, como un recubrimiento, ¿sí? Y también tiene peritoneo. O sea, peri, ¿qué significa? Por afuera, como una capita, como una membrana, ¿sí? Que lo va, lo va recubriendo. Pensemos que tiene una estructura esponjosa, ¿sí? Hay gente que le encanta comer hígado, ¿no? Que se lo hacen salteadito ahí, qué sé yo, o le dan mucho a los bebés, ¿sí? Porque tiene mucho hierro, porque tiene un montón de composición nutricional bastante completa. Tiene 2 lóbulos, uno derecho y uno izquierdo, y estos lóbulos lo que hacen es segmentar, dividir en 2 partes, ¿sí? Esa gran glándula que es el hígado.
Sí, acá tenemos distintos ligamentos. Los ligamentos, ¿qué hacen? Van a fijar, ¿no? Lo van a mantener en posición, ¿no? Porque es grande, porque cumple muchas funciones y su estructura, piensen que no es una bolsa muscular como el estómago, ¿no? Si alguna vez lo vieron, lo tocaron, lo comieron, es más bien, podemos decir, no sé, más bien aireado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es blandito. No son términos anatómicos, blandito, no me escriban blandito en el examen, ¿no? Pero como para dar un contexto. Porque alguno de ustedes capaz que nunca vio ni comió hígado, qué sé yo, todo puede ser. Entonces tratamos de buscarle la relación. La segunda es por patente borrosa. Bueno, fíjense que acá tenemos algunos gráficos, ¿no? Fíjense, el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, y fíjense que por el medio La cuarta es por falta de pasa el oxigenación. ligamento Si el coronario, paciente o sea que está como bien dividido, sí, en las dos partes. De hecho, a veces en la carnicería el carnicero va cortando y se nota, ¿no? O lo divide al medio o al cortarlo lo van, se van notando esta estructura anatómica. En provincia de Buenos Aires, Fíjense que por acá abajo asoma la vesícula en color verde. Esto es visto de frente, ¿no? Lo vemos de frente y vamos a ver esta estructura en el gráfico general que vimos al principio. ¿Sí? Esto es una vista posterior-inferior, o sea, de atrás y de abajo, ¿no? Como que lo vemos así como de abajito. Fíjense que acá se van a notar las divisiones. Acá este es el lóbulo derecho, este grande es el lóbulo izquierdo. Y fíjense que por abajo se ven distintos lóbulos, el caudado, el cuadrado, ¿no? Como que tiene como distintas partes. Y además, en esta otra vista, fíjense que acá llega la vena cava inferior, ¿sí? Está acá, por el lóbulo caudado, o sea, mirándolo de arriba. La vena cava inferior, poco de percepción ¿sí? hacia la otra persona que está sentada en la Lo misma vamos mesa a que ver, vos. repito, en cardiovascular. La vena cava inferior es la vena más importante que va recaudando toda la sangre carboxigenada y es la que va a llegar al corazón. ¿Sí? Esta va a estar muy relacionada, fíjense, con la vena porta hepática, ¿no? Esta que hablábamos del sistema porta, que hablábamos recién, ¿no? Son venas muy grandes, muy importantes, y esta vena cava inferior, que pensemos en la posición donde estaba el hígado, está bastante cerca, ¿sí?, de la ubicación del corazón, ¿no? Que va a ser por donde ingresa la vena cava inferior, que va a recoger sangre carboxigenada de toda la parte inferior del cuerpo. Y me hubiese gustado que me preguntes Y si quería un fíjense café. qué pasa, ¿sí?, por esta zona del hígado. Acá, fíjense que dice tríada portal. Fíjense, entra en el hígado a nivel del porta hepático. Vena porta hepática, arteria hepática y conductos biliares. Tríada viene de 3, ¿no? Entonces, entra la arteria, la vena y el conducto biliar. Esto a nivel anatómico y después fisiológico es súper importante. Y fíjense que acá aparece la vesícula, esta que veíamos acá que se asomaba por acá abajo, ¿sí? Tiene una fosa, tiene como una camita, ¿sí?, donde se ubica la vesícula. A ver, ¿el hígado qué va a hacer? Va a fabricar bilis. ¿Alguno sabe qué función tiene la bilis? ¿Qué función metabólica o digestiva tiene la bilis? Y metabolizar las grasas, creo. Metabolizar las grasas. ¿La bilis es una enzima? ¿La rompe químicamente a las grasas? Sí, creo que sí, sí. No, o sea, la bilis lo probé, pero no es una enzima. Bien. Sales del diario, no.
tiene sales biliares y lo que hace es emulsionar las grasas. Eso, emocionar. Sería como si fuera un detergente. Claro. ¿Sí? Piensen, tenemos un plato que comimos asado y está fresco, o un guiso, y se nos quedó todo el plato engrasado. Lo queremos lavar con agua fría. ¿Es fácil? No. Si le ponemos agua fría y detergente, ¿sí? Y empezamos a fregar, si le ponemos agua caliente, más todavía, porque las grasas vieron que son termolábiles, o sea, la grasa ponemos manteca arriba de la mesa y hace calor y se derrite, ¿no? Necesitan una temperatura específica. Le ponemos agua caliente, capaz que lo lavamos sin detergente, pero supongamos que tengamos agua fría. ¿El detergente qué hace? Me achica en porciones más chicas la grasa para que yo friegue y pueda limpiar el plato. La bilis hace eso. Llega, recordemos que el conducto biliar, ¿a dónde entraba? Entraba al duodeno, ¿no? Entonces la bilis va a aportar al duodeno. ¿Para qué? Para achicar, ¿sí? Para emulsionar las grasas. Para que después las enzimas digestivas y las enzimas pancreáticas, que se llaman lipasas, que van a romper las grasas, ahí sí las dividan químicamente. Cuando piensen en la función de la bilis, piensen en detergente, en achicar, en hacer más chico, ¿sí? En emulsionar sería el término químico correcto. Esas son las micelas, ¿no, profe? Exacto, esas grasas más chiquitas se llaman micelas, sí, muy bien. Nancy, ¿no? ¿Hablaste? Bien. El hígado es el que fabrica La lipídica y la hepática, está una es cuando... No se entendió nada, Victoria. Ay, que digo que tenemos la micela lipídica y la hepática después. Exacto. La bilis son sales biliares que va a fabricar el hígado y que se van a reservar en la vesícula. ¿Sí? La vesícula es un reservorio, ¿sí? Que cuando hace falta, cuando llega ese quimo al duodeno, viene el bicarbonato, lo neutraliza, ¿sí? Llega la bilis para emulsionar. ¿Sí? ¿Qué pasa a las personas que se operaron de la vesícula y no tienen más vesícula? ¿No tienen más bilis? ¿No emulsionan más las grasas? ¿Algunos se operaron de la vesícula, los que están acá? ¿Lo que no tiene vesícula? ¿Algún familiar? ¿Alguien? ¿La vesícula? Sí. Inicialmente, seguramente, no puedo una dieta baja en grasas, ¿no? Un tiempo para proteger, unos meses, al año, a los 2 años, al tiempo, 6 meses, un poco más comiendo un choripán y no les pasa nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después el hígado, por más que no haya vesícula, va a adaptar los conductos y va a liberar la de bilis necesaria para que haga toda esta función de emulsión de la duodeno. ¿Sí? No es que el hígado, salvo que, bueno, que tengan por su hepático, que le hayan sacado parte del hígado, ¿no? Que sea otra cosa. Pero vesícula, o sea, cuando hay cálculos, cuando se puede infectar, se puede agarrar pancreatitis, ¿no? Entonces, los cálculos en la vesícula hacen o da mucho dolor o se complica, entonces es una operación súper frecuente. Sí, no me sale el nombre, ¿no? Pero bueno, la operación de vesícula. Que vieron que generalmente ahora se hace por la se hacen unos agujeritos, se extrae, a veces hay que hacer, antes era una operación tradicional, que en algunos casos hay que hacerla porque hay complicaciones o los cálculos son muy grandes, pero generalmente es una operación frecuente y simple. Los cálculos pueden ser colesterol, pueden ser de carbonato de calcio. Generalmente se asocia a personas que cursan obesidad, que tienen diabetes asociada.
que tienen enfermedades metabólicas, que es súper frecuente que aparezcan estos cálculos en las vesículas, ¿sí? Otras veces puede ser con otras cosas, ¿sí? También tiene el hígado como principio es muy colaborador con todo, pero se afecta también mucho, ¿no? O sea, tener un alto grado de colesterol puede terminar en cálculos. Depositar grasa, ¿no? El hígado graso también es otra enfermedad metabólica frecuente asociada al hígado, ¿sí? Que tiene que ver con triglicéridos muy altos, que se puede asociar a la obesidad o no. Hay personas que son delgadas, los triglicéridos excesivamente altos y pueden tener hígado graso. Se soluciona con dieta, se soluciona con ejercicio, ¿no? Dieta, plan de alimentación, no está bien dicho. Pero bueno, ¿no? Esta función, marcar eso que seguramente lo van a seguir viendo siempre, ¿no? Esto de que la vesícula cumple su función, pero es un reservorio, no es que se acaba en la vesícula y nunca más puedo comer grasa. Después todo se adapta. De hecho, decíamos, creo que la otra clase, que hay personas que le sacan directamente el estómago y después el tubo digestivo se adapta a una función similar al estómago, ¿no? Entonces, como que el metabolismo y todos los sistemas tienen un diseño y un poder de adaptación, la verdad, increíble. Ustedes están ahora en una etapa donde seguramente les gusta, pero odian al mismo tiempo todo esto, ¿no? Porque son todas materias muy, muy pesadas, muy todo. Pero después, ¿no? O sea, yo hace muchos años que estoy con esto y la verdad a mí todavía me sigue asombrando el diseño anatómico, fisiológico, metabólico, ¿sí? de los sistemas vivientes y de nuestro cuerpo en particular, que es el que más estudiamos, ¿no? Realmente es divino. Después le hacemos de todo, ¿no? Tomamos alcohol, tomamos cualquier medicación, comemos cualquier cosa, pero en general el pobre metabolismo y el diseño se banca bastante bien todo lo que le hacemos. Bueno, en la vascularización, esto que decíamos antes, fíjense que también es importante. Fíjense este gráfico, ¿no? De todas las ramificaciones. Este gráfico, y con esta aclaración está exactamente, lo pegué igual del manual, ¿sí? Fíjense todas las ramificaciones que van a tener la parte arterial y la parte venosa, ¿no? Porque por acá va a pasar la aorta abdominal, que va a ser la aorta hepática, y va a pasar la vena cava inferior, como vimos recién, que va a ser la vena porta, ¿no? Entonces son sistemas vasculares muy importantes, muy grandes, entonces a su vez van a asociar, ¿sí? Un montón de otros sistemas abdominales. Fíjense que dice sistema dual, o sea, dos cosas. La arteria hepática propia, la arteria siempre es la roja, que lleva la sangre oxigenada, y la vena porta, ¿sí? Que lo que va a hacer, ¿sí? Es llevar, fíjese que acá nos aclara, ¿cómo circula la sangre en el hígado? Llega por la arteria hepática y la vena porta, se vuelca en el parénquima. ¿Parénquima qué es? El tejido hepático. ¿Se acuerdan cómo se llaman las células hepáticas? Hepatocitos. Hepatocitos. Bien, recuerden que siempre cito era célula del hígado, hepatocito. Un hepatograma del análisis bioquímico nos estudia, ¿sí? Valores hepáticos del hígado. Y es recogida por las venas suprahepáticas que terminan drenando a la vena cava inferior. O sea, todo, fíjense que acá, ¿no? Acá las venas hepáticas son un poco más grandes y terminan en la vena cava. La vena cava, la superior y la inferior, son las venas más grandes que van a desembocar en el corazón, ¿no? Y esta pasa o empieza a armarse en el hígado. De ahí su importancia, ¿sí? Este tipo particular de circulación es lo que llamamos sistema porta hepático.
Esto lo van a ver en fisio, lo van a ver en fisiopato, en dieto, ¿no? Después es pues un sistema realmente muy importante. Fíjense que el sistema porta-hepático, acá como clave, tenemos que pensar que es el primer paso metabólico, ¿no? Porque nos asocia con la parte oxigenada, con la aorta, con los nutrientes y también nos asocia con los desechos. Pensemos que el hígado es como nuestro primer gran filtro o nuestro primer gran metabolizador, ¿sí?, de un montón de cuestiones. Como dije antes, para entender del alcohol, de los medicamentos, ¿sí? Todo pasa por el hígado. Después el riñón, los riñones serían como los segundos aliados, ¿no?, de todo este sistema, ¿no?, de metabolización y de excreción y de todo. Bien. Después tenemos la vía biliar, ¿no? Esta que vimos un poco en páncreas, ¿no? Y que estuvimos adelantando un poco, ¿no? Fíjense que acá se asociaba con el conducto pancreático, como lo vimos antes, ¿no? Y fíjense que acá, ¿sí?, es donde aparece el colédoco, ¿no? Esta unión que se va a unir con el conducto pancreático y van a entrar por la ampolla de Vater, como vimos antes, ¿sí? Acá fíjense, acá este conducto, que esto es lo mismo que está acá, un poco más ampliado. Fíjense que el hepatocito, o sea, la célula hepática, fabrica la bilis. Arma, sintetiza, eso lo van a ver en Bioki, ¿sí?, que son sales biliares. Recordemos que no son enzimas, ¿no?, que su función era emulsión, separar, detergente. Van a ir por estas canículos, o sea, canales chiquititos, que van a ir a dos conductos biliares, el derecho y el izquierdo, que van a ir al conducto hepático común. Fíjense, acá tenemos conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo. ¿Ustedes ven la flechita que yo estoy marcando acá? Abajo donde dice biliar. Sí, sí, se ve, Andy. ¿Sí? Conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo, que van al conducto hepático común. Este conducto hepático común, estamos por acá, ¿no? Que van a ir, por un lado, al conducto cístico. ¿Cístico de dónde viene? Eso va a ir ¿hacia dónde? Hacia la vesícula. O sea, ven que si anulo la vesícula, igual la bilis va a desembocar en el duodeno. ¿Sí? Con tiempo, el hígado fabrica la bilis, la guarda en la vesícula, ¿sí? Ya la fabricó antes, la tiene disponible. Entonces llega grasa al duodeno, es más fácil que ya la que esté preparada salga de la vesícula, y se vaya al duodeno, que empezar a armarla para que después vaya al duodeno. Entonces, cuando la vesícula descarga, los hepatocitos empiezan a trabajar nuevamente y se reserva. Si no tenemos vesícula, también hay opción. Fíjense que el conducto hepático o el colédoco desemboca directamente también en el duodeno, ¿no? Profe, perdón. Sí. Entonces, para las personas que no tienen vesícula, la digestión de las grasas es más lenta. ¿Puede ser? Inicialmente. Inicialmente. Después de un tiempo hay adaptación, ¿no? Entonces como que se te potencia toda esta parte, o sea, por lógica, y sí, porque si vos comes grasas y te operaron hace una semana de la vesícula, ¿sí? Ahí... Yo pensé que siempre de por vida es más lento, pero bueno, no. Claro, no, después fisiológicamente hay adaptación. Bien. ¿Sí? Genial. Bueno, entonces desemboca en el conducto pancreático. Si miramos la histología, ¿no?, vemos cómo son los tejidos, recordemos que
no, como era una glándula, ¿sí? No iba a tener las 4 capas de, de los órganos digestivos, como remarcamos en la clase anterior. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era tejido glandular, dijimos hace un rato, ¿no? Que muy bien, no me acuerdo si era Nancy o quien nos había dicho que derivaba del tejido epitelial, ¿no? Este tipo de tejido, no había sido Nancy, bueno, alguna de ustedes había sido, pero lo dijeron muy bien, ¿sí? Nancy, porque te veo, o sea, veo pocas caritas y estás ahí, colaboraste bastante. Bueno, alguna de las alumnas había dicho que el tejido glandular sí iba derivaba del tejido epitelial. Ahí vamos. Entonces, la histología va a ser diferente, ¿no? Porque esto tenía que ver como que era una glándula anexa, no formaba parte del tracto o del tubo digestivo. ¿Mm? Y fíjense que acá también hay una conformación histológica muy particular, ¿no? Que es esta forma de lobulillo hepático, ¿sí? Es la unidad funcional. ¿Dónde les parece que va a estar ubicada esta unidad funcional? ¿Cuál era la célula hepática? ¿Cómo se llamaba? Hepatocitos. Eso, muy bien. Fíjense que tiene forma hexagonal, acá está bien remarcada, ¿sí? Y tiene forma hexagonal. Y fíjense que está como radiada, ¿no? Como que tiene esta forma radiada. Fíjense que en este lobulillo va a estar formado por elementos sinusoides, ¿sí? Que son capilares fenestrados. ¿Fenestrados qué significa? Agujereados. ¿Sí? Capilares, estamos hablando de sistemas cardiovasculares, ¿no? Fíjense acá, recién remarcamos que teníamos venas y arterias, teníamos toda esta vascularización súper importante, ¿no? Que fíjense cómo se iba desplazando, irrigando, ramificando en el órgano, ¿sí? Entonces, estos, ¿sí? Hay gran cantidad de capilares que van a estar agujereados. Fenestrados significa agujereados. Y canalículos biliares, canalículos que son canales que transportan la bilis. ¿Sí? Recordemos el hígado que entre sus múltiples funciones armaba, sintetizaba la bilis, ¿no? Que a partir de los hepatocitos, estos canalículos iban, ¿sí? Iban a conducir al conducto hepático común, iban a reservarse la vesícula o iban a ir directamente al duodeno para tener su función detergente. ¿Sí? Bien, entonces, si podemos mirar esto, van a tener esta conformación. ¿Sí? Van a tener esta forma hexagonal, ¿sí? Con estas placas radiales que van a estar por estos capilares agujereados, ¿sí? Y estos canalículos, los que vimos en lo anterior, donde van a transportar la bilis a estos canales mayores, a guardarlos o a volcarlos directamente en el duodeno. En ¿Sí? este dibujo no se ven los canalículos. Y es lo verde. ¿Viste que la bilis acá en lo anterior lo marcábamos en verde? Sí. ¿Sí? Acá siempre todo lo que es rojo es lo arterial, lo que es azul es lo ¿Venoso? lo venoso, muy bien, y lo verde, ven acá está, la Sí. zona verde es lo biliar. ¿Alguien? Ahí me pareció que alguien levantaba la mano.
y Andrea, soy yo, Miriam Echeverry. Ah, ¿Cómo hola estás? Miriam, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, Bien, bien. estaba Acá un recuperando minutito la voz, acá, porque estuve toda la semana difónica. Hoy estoy un poco mejor. pero no me digas. Bueno, me alegro que estés mucho mejor y escuchando tu excelente clase. Bueno, gracias. Simplemente estoy haciendo como una especie ya de relevamiento después de ya casi hacer un mes del inicio de clases. Ujú. Y la verdad que levanté la mano para preguntar a aquellos alumnos que no están con cámara encendida, ¿por qué no están con la cámara? Porque sabemos que la, el- la forma de dar clases es obviamente, y las condiciones de tener una materia de manera virtual es con cámara encendida. Y veo y anoté acá hay unos cuantos alumnos que están sin cámara. Y hay algunos que estaban sin cámara y que después pusieron la cámara, evidentemente, cuando me vieron a mí o lo que fuese. La cosa es así. Yo creo que fui bastante clara en que el que no tiene la cámara tiene un ausente. ¿Ok? Vamos a hacer las cosas de este modo, porque la situación no es exactamente la misma. Discúlpenme que me pongo así un poquito como dura, pero la verdad que son alumnos de primer año, están cursando una materia que es fundamental como es anatomía. Aceptamos precisamente hacer un dictado de la carrera de manera híbrida, es decir, donde ustedes puedan tener la comodidad de estar en sus casas, pero siempre y cuando también haya determinadas condiciones, como por ejemplo tener la cámara encendida. Esto no es como en la época de la pandemia, en donde, bueno, obviamente ante algo tan abrupto, en el cual no estábamos preparados, y en los cuales ustedes tampoco, o los alumnos de entonces, no estaban preparados, em, se aceptó quizá en algunas, si bien las condiciones también era cámara encendida, pero se aceptaba que quizá algún alumno pudiera no tener, no sé, la computadora en buenas condiciones o estaban todo el mundo compartiendo la casa porque era una situación de aislamiento, pero no son estas circunstancias. De modo que eh, sí o sí, la cámara encendida. Yo pregunto acá a Evelyn, a Pilar, a Mateo, a Alex, a Oriana en su momento Salinas, a Lautaro, a Silvina, son muchos, ¿sí? ¿Por qué la cámara no estaba encendida mientras la docente estaba dando clases? ¿Sí? A ver, cuéntanme, ¿cuál era la situación? No, yo la Hola, tenía apagada buenos porque días. A ver, uno no, por para vez, entrar pero a a ver, mi- cuéntenme, a ver, No, yo la tenía apagada porque sí, en general. Siempre la tengo prendida igual en todas las clases, en todas las materias. Hoy la tenía ujú, apagada porque. ok, bueno, no. Yo Las condiciones son estas y quiero que no comprometan a los docentes, ni a Andrea ni a Vale, que son excelentes docentes además y que sé que los acompañan muchísimo, pero sí, y yo lo dije esto y ustedes recuerdan en el curso introductorio que dije que las, las, las clases se dan en condiciones en las cuales micrófono y cámara tiene que estar permanentemente disponible dentro de los horarios que se dictan las materias virtuales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguien más me quiere decir algo? Sí, buen día, Camila, por acá. ¿Se me escuchan? Sí, sí. Sí. Yo particularmente estoy yendo a un turno médico porque me van a hacer una intervención quirúrgica de un ligamento y bueno, por ese motivo estoy en la calle y justo estoy El llegando tema al es que, consultorio. a ver, bueno, no, entonces en ese caso es o el turno médico o la clase de anatomía. Yo lo lamento mucho, pero es lo mismo que estar en el trabajo y no tengo la cámara apagada, pues tiene el trabajo. De ninguna manera, de ninguna manera. Las clases se toman desde sus hogares como corresponde y si tienen que ir a un turno médico, se le avisa al docente y el turno médico, y se va al turno médico obviamente, pero está la clase, se hace un ausente. No se negocian estas cosas, ¿sí? Quiero dejarlo en claro, que va a haber un reglamento académico escrito en el cual ustedes van a tener plasmado este tipo de situaciones
Pero si tenés un turno médico no podés estar atenta como corresponde y estás viajando, no podés estar atenta. ¿Sí? Las condiciones no es, estoy fuera de mi casa haciendo tras tomo la clase de anatomía, de ningún modo. ¿Ok? ¿Sí? O estás en la clase de anatomía en tu casa o faltás y tenés un ausente por turno médico y no te podés conectar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Lo digo Enterado. para todos, lo digo para quienes están bien. El otro día pasó también en otro lugar, en donde no, estoy en mi trabajo, entonces no me puedo conectar con la cámara. No, 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 no. El horario de clase es el horario de clase y el alumno está en su domicilio o en donde sea, pero full attention con cámara como corresponde y no hace dos actividades a la vez. No negociamos esto en el dictado de clases, ¿ok? ¿Sí? No se negocia. ¿Estamos de acuerdo? Discúlpenme que sea, que más allá de felicitar al resto de los docentes, pero la verdad es que esto no son las condiciones que nosotros hemos puesto o hemos aceptado para el dictado de clases virtuales. ¿Sí? Y si les voy a pedir a Vale en este caso que cámara que no esté encendida, sí, alumno que tiene un ausente. Y cuando tiene el 25% de inasistencias, queda libre y recursa. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Y esa va a ser un poco la función, más allá de asistir a Andrea que está dando clases y que obviamente uno cuando está dando clases y en una clase tan populosa como es esta, a veces no se puede tener el control, no es Andrea la que tenga que tener el control de los docentes, pero sí le voy a pedir a Vale que haga este seguimiento permanente de estar haciendo un screen en cada una de las pantallas que aparecen, porque son hoy por hoy, hay 39 personas, significa que hay 37 personas, uno se acaba de sumar hace unos minutitos, porque antes no estaba, eran 36, estaba yo haciendo precisamente el control, y bueno, lamentablemente, si no hay cámara encendida, tienen el ausente. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Yo les pido mil disculpas, pero acordamos, después de mucho esfuerzo, en realizar las clases virtuales con estas condiciones y hay que cumplirlas. De la misma manera que ustedes nos exigen a nosotros determinadas cosas, nosotros también exigimos que esta forma, esta modalidad de dictado, se cumplen las condiciones que pone la universidad. ¿Ok? ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno. Andrea, te felicito, una clase espectacular, la verdad, Gracias. muy didáctica, anatomía no es sencillo y menos desde el punto de vista de la virtualidad, no es sencillo y la verdad que lo estás haciendo muy ameno, con un sólido conocimiento como siempre tenés y realmente muy amena tu clase y muy didáctica. Así que muchísimas gracias y pido disculpas, por supuesto, que te he No, no pasa interrumpido. nada. Me parece que está En bueno un punto también que después, colaborás con nosotros, exactamente, que nosotros que yo también, remarcamos, pero viste que a veces no, desde cuesta, ya, pero yo y también la tengo que verdad estamos, informar a las autoridades y claro, si no, o sea, obviamente en cualquier momento va a ser cualquier autoridad quien se va a sumar a alguna de estas clases y va a observar, pero yo claro. también tengo que reportar estas cosas y avisarlas previo a que ustedes no tengan que quedarse libres por faltas, por no estar Ujú. precisamente con la cámara encendida, ¿ok? Ujú. ¿Sí? Bueno, no más allá interrumpo de esto, más. nosotros también te decimos que estamos realmente cómodas y contentas en las clases con Vale. Ya sabes que hacemos buen equipo y realmente le estamos con las actividades, vamos mejorando, ¿no? Pero realmente creo que vamos a tener buenos resultados, los chicos participan, todo, más allá de, bueno, de estas pequeñas Esta situación. cuestiones, vamos bien. Vamos bien, estamos contentas No me también. cabe la menor duda y la verdad que no podría tener mejor docentes o docentes de anatomía que ustedes desde la experiencia que tienen desde la virtualidad y desde la didáctica que tiene que ser excepcional, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias, los dejo y por favor esta situación de cámaras para siempre. Voy a estar viniendo a cada rato, en algunas, porque forma parte de mi función, estar supervisando este tipo de cosas, así que por favor, así no tengo que interrumpir a los docentes también, y ustedes lo aprovechan. Muchas gracias por todo. Que estén Gracias. muy bien. Miriam. Gracias, chao, Chao, Vale. Miriam. Gracias. Chao. Gracias. Chao, chao, hasta luego, chao. Chao, chao. Chao.
quedó claro, ¿no? Vieron que no mentíamos nosotros. ¿No? Bueno, también si no es un compromiso para nosotros, ¿no? De tener que monitorear y la verdad que sí. Pongan la cámara, chicos. O sea, es así, más allá de que después se perjudiquen o no ustedes en prestar o no prestar atención, si realmente esto es un adelanto de lo que ya sabíamos que iba a pasar. ¿Sí? Si después se quedan libres, aunque estén prestando atención, pero no pusieron la cámara porque, no sé, estoy en otro lado o porque no me maquillé, después se van a quedar libres. Y la verdad que no es negocio. Sí, y estamos en Yo un... tenía la duda porque yo la prendo, la apago, la prendo, la apago, pero estoy conectada, pero no siempre la tengo 100% prendida. O sea, si voy a participar la prendo y luego la apago, entonces ahora no sé. Y bueno, trata de que, porque a veces también tiene que ver con la conexión, que a veces si prendemos la cámara no tenemos buena conexión, qué sé yo. Pero bueno, piensen que es un sistema nuevo, que se está implementando, que nos están monitoreando todo el tiempo, que a Miriam también la están monitoreando. O sea, nosotros no le mentimos, o sea, no era para presionarlos, es realmente lo que nosotros también nos exigen a nosotros, le exigen a los coordinadores, exige el sistema, porque es un cambio para la carrera, ¿no? Y entonces tenemos que aprovecharlo y hacerlo lo mejor posible, porque, no sé, hoy si yo hubiera tenido que ir a la facultad estaba todo inundado en casa, ¿no? Hubiera sido más difícil salir, ¿no? Y esta ventaja de estar tomando o estar en OJ o cuando haga frío o cuando sea, más allá, y podemos tener la misma calidad de clase, porque yo les puedo asegurar que nosotras en clase damos clase igual que acá. O sea, nosotros dimos otras materias presenciales y damos con Vale otras materias presenciales y hacemos la misma presentación y hacemos es la misma dinámica. Entonces, aprovechemos, porque realmente es una gran ventaja de todo tipo, de tiempo, económica, de comodidad, ¿no? Entonces, este año es de evaluación. No, a nosotros nos dijeron claramente que era de evaluación, a ver si sostenían el sistema o no. Entonces, ya que somos los pioneros en esto, hagámoslo bien, por favor. Sí, es verdad. Un día como hoy, aparte, mira, si había que salir. Claro, sí, pensemos que en junio va a ser un frío terrible. Sí. O sea, ir 2 veces solamente a dar los exámenes, si les va bien y no tienen que recuperar, vamos 2 veces a la facultad. Algunos viven muy lejos. El otro día una chica ayer me dijo En que vivía Dieto, en sí. Ezeiza. Sí, En Dieto sí, era, sí. ¿no? Sí, en Dieto. Sí, sí, sí. Recontra lejos. Sí. Sí, y ayer estaba en la otra facultad, que ayer fue que había paro de trenes, no, el lunes. El Eh, lunes. y una chica vivía, no sé, en Tortuguita, la otra vivía en Ezeiza, y es 100% presencial y cursa todos los días. Entonces, ustedes tienen psicología y esta el mismo día, ¿no? Entonces, un día no hacen nada. Ese día lo usan para estudiar, para aprovechar, para descansar, para trabajar, para buscarle la vuelta. Y si están en el trabajo, búsquenle la vuelta, chicos. O sea, nosotros no vamos a ser policías, pero no sé. Si no, siempre le decimos, tendríamos que estar sentados en clase, acá. Tendríamos que estar sentados adentro del aula. Entonces piénsenlo desde ese lugar. ¿Mm? Y piensen que nosotros inicialmente en la lista inicial éramos 60, o sea, son 58, hoy hay 39, hay 20 menos de esa lista original. Capaz que algunos dejaron, capaz que no sé, capaz que alguno se quedó durmiendo porque llovía, no sabemos. Pero los que estemos y los que quieran seguir adelante, aprovechen. Bueno, voy a volver a compartir. Profe, buen día. Sí, Disculpe, yo soy personal policial y para no desmerecer la profesión, yo trabajo en articulación con fiscalía, juzgado, con menores, con un montón de temas muy delicados que nos compete a todos como sociedad. Me gustaría decir eso nada más.
Con Porque todo dije respeto. policía, te pido disculpa, perdón. No fue con ninguna intención. Te pido 1000 disculpas. No, perdón. No, a veces uno dice cosas, términos usuales que lamentablemente usamos en la sociedad sin decirlo. No, te pido perdón. No. Bueno, no somos controladores, no sé cómo decirlo. Ahora me quedé mal. Pero no te ofendas. Sí, no Es una quise forma, decirlo. sí, no es mala. Es una forma que Es una forma. lamentablemente vulgarmente usamos, perdón. ¿Sí? Realmente te pido disculpas y está muy bien que me lo hayas dicho. Así tengo la oportunidad de pedirte disculpas y no volverlo a decir. ¿Sí? ¿Me aceptás la disculpa, Camila? No me escucho más. Camila. Sí, Ahí está. estoy acá. Ah, Sí, sí. bueno, decime que me aceptás la disculpa, por Perfecto, favor, así no me perfecta, tomo. ¿no? Obvio, pero bueno. Era Está una bien. aclaración, nada más. Está perfecto. A veces uno habla sin saber. O sabiendo, pero no teniéndolo en cuenta y repite cosas que repetimos socialmente. O sea, está muy bien. Gracias. De verdad te agradezco. Bueno, volvamos acá al hígado. Entonces, acá estábamos entonces con la estructura, o sea, como característica distintiva del hígado, ¿sí? El lobulillo hepático con toda esta conformación es algo para tener en cuenta, ¿no? Como nombramos al sistema porta, a esta vascularización dual, ¿no? A la bilis con toda esta acción, esta formación, también el lobulillo hepático, ¿no? Esto también nos da idea de lo que decíamos hace un rato, que es blandito, ¿no? ¿Por qué? Porque está, dice, fenestrado, o sea, agujereado, ¿no? Tiene esta disposición que no es como, por ejemplo, el tejido epitelial, que son células que están una al lado de la otra, pegaditas, sin matriz, ¿no? Eso también nos da idea de por qué puede tener esta disposición o esta consistencia. ¿Sí? Bien, acá, esto que nombramos hace un rato, esta tríada portal. Tríada dijimos que era de 3, acá está más aclarado, ¿no? En este gráfico más ampliado. Fíjense que va una rama de la vena porta, una rama de la arteria hepática y un conducto biliar, ¿no? Entra todo por ese mismo orificio. Y fíjense que en el lobulillo hay otros elementos también importantes, como es la vena central, que drena sangre. O sea, pensemos en el hígado visualmente, ¿sí? En el hígado de la vaca, del cordero, del que fuera, ¿no? Es muy rojo, muy vascularizado, muy sanguíneo, ¿no? Entonces hay una gran circulación hepática. Por eso, ante un traumatismo, ¿sí? Ante un accidente, si el hígado se daña, a ver, vuelvo a decir el mismo ejemplo de antes, si no es una bolsa muscular como el estómago, que tiene muchas capas, mucha protección. Acá sí tenía 2 capas externas, pero eran membranas, ¿no? Es un órgano que se banca todo, pero al mismo tiempo es delicado, ¿no? Entonces fíjense que acá va a haber esta vena central que va a drenar. Y también van a aparecer, fíjense, acá está la tríada, ¿no? Acá está más claro también. La arteria, la vena y el ducto o el conducto biliar. Sí, para identificarlo, pensemos en los colores también. La arteria, que es roja, la vena, que va a estar siempre indicada en azul, y la biliar, que va a estar en verde. ¿Vieron cuando tenemos hepatitis? Que generalmente la persona se pone de color amarillenta, la piel queda de color amarillenta, ¿sí? Porque hepatitis, ¿qué es? Inflamación de los hepatocitos. Entonces, todo este sistema se va a ver alterado, ¿no? Y la bilis es verdosa amarillenta. O alguna vez que hayan vomitado, o alguna vez que hayan tenido, ¿sí? Algún problema digestivo complejo, ¿no? Y a veces la materia fecal también se pone amarillenta o verdosa. Tiene que ver
con esta distribución, mal distribución, ¿no? de la bilis. Las células de Kupffer, ¿sí? Que tienen funciones fagocíticas. ¿Qué significa fagocitos o fagocitosis? ¿Se acuerdan? Atrapar como fagocitar. Comerse Atrapar las células. para absorber o Exacto. para... Comer, limpiar, atrapar, limpiar. Perfecto. Función inmunológica y función metabólica. Bueno, lo de la función metabólica lo dijimos 600 veces, ¿no? Y función inmunológica, ¿no? Que también va, o sea, una persona con problemas hepáticos, generalmente su inmunidad también se ve afectada, ¿sí? Pensemos que está relacionado con el sistema digestivo, con la parte intestinal. La semana pasada hablamos de la microbiota, de la función inmunológica de todos de estos microorganismos que colaboran, ¿no? Entonces, fíjense, seguimos remarcando la gran importancia, ¿sí? de esta glándula, más allá de lo digestivo, que es súper importante, ¿sí? Pero también a lo largo de todo el sistema en general. Y por último, tenemos el peritoneo. Hablamos bastante del peritoneo ya la clase pasada. Yo siempre trato de seguir el orden del manual para que también ustedes tengan una referencia, ¿sí? A mi criterio debería estar antes de hablar de digestivo porque lo nombramos mucho sin estudiarlo demasiado, pero bueno, está acá. Es una membrana serosa que recubre la cavidad abdominal, envuelve las vísceras, ¿sí? Y fíjense que acá habla de cavidad peritoneal. Dice, es un espacio entre las dos hojas del peritoneo, que generalmente es virtual, pero que tiene como una cantidad pequeña de líquido peritoneal que sirve de lubricación. Ustedes piensen que el abdomen todo el tiempo se mueve, ¿no? Hoy estoy más inflamado, hoy estoy menos inflamado, hoy tengo más gases, hoy tengo menos gases. Estamos en el periodo menstrual, entonces tengo más inflamado el útero, ¿no? Entonces esto, ¿no? Va a haber dos tipos, dos hojas, el peritoneo parietal y el visceral, que entre medio tienen un espacio virtual, que tiene un poquito de líquido, que sirve para deslizamiento. Fíjense que el parietal, ¿sí? Parietal o visceral. ¿Visceral para qué lado va a estar? Pensemos. Orientado a las vísceras entre Hacia los las vísceras, hacia intestinos. adentro. Eso, muy bien, Victoria. Y el parietal va a ser más para afuera, ¿no? Entonces, fíjense que el Y que parietal... están los... Me acuerdo que en las vísceras era el piplón mayor y piplón menor. Exacto, exacto. ¿Sí? El peritoneo parietal, sensibilidad somática, o sea, más somático, más corporal, ¿no? Más sensible desde afuera, fíjense, con dolor localizado. ¿Sí? Me duele el ovario derecho, digo, ¿no? Y el peritoneo visceral hacia adentro y donde el dolor es más difuso, o sea, ni me duele la panza, decimos así vulgarmente, ¿no? Y a veces ese dolor puede ser del intestino, puede ser del útero, puede ser del riñón, puede ser del conducto urogenital, qué sé yo, ¿no? O sea, es más interno y menos localizado y de poder definirlo y menos definido. Los órganos, esto sí lo venimos diciendo hace rato, ¿no? Intraperitoneales, que están adentro del peritoneo, recubiertos casi totalmente, o también puede ser retroperitoneales, como nombramos el páncreas hace un rato que estaba por atrás, o subperitoneales por debajo, como por ejemplo la vejiga, que la vamos a ver en el urogenital. ¿No? Profe, dejo la cámara prendida y voy al toilet. Tranqui. Ya te vimos que estabas, tranquila. Acá tenemos, ¿sí? Como un corte transversal y fíjense cómo están ubicados, ¿no? Los órganos. Acá tenemos el hígado con la tríada portal del ligamento, el estómago, ¿no? Y fíjense que acá lo que tenemos que marcar es el peritoneo visceral, ¿no? Que es la capa que recubre internamente los órganos, y el peritoneo parietal, que va a ser toda la capa celeste que recubre a todo. ¿Sí?
¿vas a tomar este gráfico en el examen? No, este no, pero para que se entienda lo que dijimos antes, ¿no? Una bolsa mayor por fuera y una que sería la parietal, la que recubre todo, y una interna que va a ser la visceral. ¿Sí? Bueno, y acá es lo que un poco nombraba Victoria, ¿no? Que vamos a tener los mesenterios, ¿no? Que fijan los órganos a la pared, y los omentos. Van a ser todas porciones de ese peritoneo, ¿sí? Que van a servir de conexión o de fijación. Fíjense, los mesenterios fijan los órganos a la pared abdominal y llevan los vasos. Vasos, cuando hablamos de vasos siempre hablamos arteria y vena, ¿sí? Y los omentos, ¿sí? Que puede ser mayor o menor, ¿sí? Que van a estar relacionando órganos. Por ejemplo, el aumento menor relaciona el estómago con el hígado, ¿sí? Los ligamentos, que ya lo vimos en osteoartro muscular, y las fascias lo asociamos generalmente con lo muscular, ¿no? Bueno, acá van también, coalescencia es como de conexión, ¿no? Como de fijación, que es otra fijación secundaria. Si no, pensemos que tendríamos todos los órganos sueltos dentro del abdomen y sería como un poco más difícil de conectar, de fijar, de funcionar, ¿no? Entonces, este peritoneo, que más allá de ser una bolsa, ¿no? Fíjense todas las cuestiones anexas que tienen para tratar de mantener esos órganos en su lugar, ¿no? Funcionales, activos y bien fijados. Y acá, fíjense que acá también hay otros espacios, ¿no? Que se llaman la bolsa de Morrison, dentro de la misma bolsa, ¿no? Que van a conectar o van a estar cerca del hígado y el riñón, la omental o los omentos que dijimos entre el estómago y el páncreas, y el fondo del saco recto uterino, recto vesical. Recto uterino, recto, estamos por acá, ¿no? Recto que dijimos en la parte inferior. Recordemos que el digestivo está por delante, ¿no? El de adelante de todos a nivel torácico era el respiratorio, después venía el digestivo en el medio y la columna o el esquelético por detrás. Si vamos a la zona abdominal, ¿no? Tendríamos que volver a este gráfico que dijimos que no se preocupen tanto, ¿no? Fíjense que acá la parte renal está, ¿sí? Esto es mirado de atrás hacia adelante, ¿no? Esta es la zona posterior. Fíjense que los riñones están más atrás, ¿sí? Acá vamos a tener la zona media y acá tenemos el estómago, ¿no? El digestivo en la zona abdominal está hacia adelante. Pensemos que tenemos toda esa cantidad de intestino grueso, delgado, ¿no? Que ocupa mucho lugar. Por detrás, ¿sí? Del sistema digestivo, por ejemplo, va a ir el génito urinario. Pensemos en una mujer embarazada, ¿sí? Después tiene problemas urinarios, quiere todo el tiempo hacer pis porque el útero crece tanto que aplasta la vejiga. Va a tener problemas de constipación porque el útero crece tanto que aplasta los intestinos, ¿no? Entonces, esa conformación, que está todo dentro de esa misma bolsa, va a tener distintas porciones, ¿sí? Que lo incluyen. En el parcial, vas a tomar la bolsa de Morrison y me interesa más que sepan las cosas fundamentales, ¿no? De qué es el peritoneo, las capas que tienen, qué significa retroperitoneal, qué significa intraperitoneal, ¿no? Y después vamos aclarando. Bueno, y acá el hígado los saluda con amor y alegría. Bueno, yo pensé que iba a ser más corta la clase hoy porque eran menos temas, pero bueno, se nos hizo más o menos la misma hora de siempre. No, ¿puedo hacer una consulta? Por supuesto. Cuando nombraste los espacios importantes en el último que no me acuerdo el nombre ahora. El peritoneo, lo visceral, lo retrovisceral. No. La última diapo, que nombraste la bolsa de Morrison, lo mental, y habías nombrado, era ahí el límite de algo que era, no recuerdo la palabra.
Espera que ya me olvidé yo también. El fondo del el fondo saco, del Ro. saco recto uterino Ese, y el perdón, recto ese vesical. era lo que se conoce como el saco de Douglas o Douglas. o Exacto, ese- sí, Ah, sí, listo. sí, lo tengo. sí, sí. Gracias. Ujú. Vieron que también, según la bibliografía que se use, hay distintos nombres. Nosotros por ahora nos limitamos a los que nos dice el manual. ¿Mm? Pero quizás si ya estudiaron anatomía en otro lado, o usan otra bibliografía o lo ven en otro lado, quizás lo encuentren con otro nombre. Pero siempre traten de buscarle la conexión, la ubicación, o nos preguntan, por supuesto. Sí, pero sí. Sí, sí. Bueno, vale, vemos la asistencia, no sé. Sí, los que me faltan. Yo igualmente el resto, lo único que me faltaría, algunos chicos que, bueno, igual no están las cámaras, así que es como, lo repaso por las dudas, pero Acosta Díaz, después Bogolavsky, De León, Maurés, Navarro, Novo, Reyes Silva, Rico, Sayago, Espinosa.